Bueno, un cordial saludo a todos los asistentes. Bienvenidos a la sesión de cultura de la biblioteca. Pues antes de dar inicio, quiero dar unas recomendaciones, pues todos los micrófonos se encuentran apagados para poder llevar satisfactoriamente la sesión y pues el chat también se encuentra activo para recibir sus comentarios e inquietudes que presenten. También es necesario cumplir con el protocolo de ingreso a las sesiones de capacitaciones, es decir, tiene que ir la zona, el centro y sus nombres. Y ya pues en el transcurso de la sesión se estará enviando el link de asistencia, que es muy importante que lo diligencien. No siendo más, le damos la bienvenida a la ponente Bárbara. Muy buenas noches para todos. Es un gusto hoy acompañarlos en esta bibliocharla. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Aún no. ¿Todavía nada? No, no, señora, no se ve pantalla. Dice el anfitrión inhabilitó las funciones de compartir pantalla. Camila, me haces un favor, puedes poner de coanfitrión a la docente Bárbara para que pueda compartir pantalla. Listo, ya lo hago. Personas van a como que buscan esa zona segura inmediatamente o cómo es eso? Sí, las Listo, alarmas. ya puedes compartir pantalla, profe. Ahí ¿Ya se la ven? Sí, ¿Sí la pueden ver? sí, no, todavía no. Voy a volver a intentar. Ahora sí, me permiten. Listo. Le cierro esto. Listo, ahora sí la Ahora veo. sí ven mi presentación, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy nos encontramos en un tema muy interesante. Si están acá, hoy tenemos 12 participantes, ¿cierto? Hay 12 personas conectadas. Qué bueno. Bueno, entonces, te corro por aquí esto para poder acomodar mejor la presentación. Eso, ahora sí. Bueno, desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia, ¿no? Y desde la zona sur, desde el equipo de la biblioteca y la Escuela de Ciencias de la Educación, y ubicados hoy en el CEAD de Ibagué, estamos orientando esta charla para ustedes sobre la escritura, un acto de descubrimiento. Le denominé le puse este nombre, ¿por qué? Porque este es un ejercicio que lo hacemos de manera continua. Descubrir cada día que escribimos o hacemos el proceso de lectura, descubrimos algo en ese proceso. Entonces hay que ponerles como sentido a lo que vamos a hacer, ¿cierto? Concentrarnos, mirar qué es lo que nos están pidiendo, ya sea en el proceso académico o ya sea en el proceso profesional, cuando ya estamos laborando. Entonces nos piden un informe, nos piden un formato, nos piden una actividad académica. Entonces tenemos que empezar a analizar muchos aspectos para poder entregar un documento. Y eso lo hacemos a través del descubrimiento, también desde el hecho de la praxis. Si nosotros practicamos cualquier proceso, cualquiera que sea, vamos a coger unas ciertas habilidades, vamos a desarrollarlas. Entonces, si no lo practicamos, no vamos a tener ese descubrimiento, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros pongamos en práctica algo, siempre vamos a adquirir una mayor habilidad en algo y siempre nos va a despertar el interés de mejorar y de hacer mejor las cosas. Entonces,
el proceso de escritura y el proceso de lectura es importantísimo en la vida laboral y académica, ¿sí? Entonces, y en muchos otros aspectos, porque ahora la vida se compone de leer, ¿sí? Antiguamente, pues, no había tantas formas de leer como lo hay ahora, porque la tecnología nos ha llevado a, a utilizar la lectura de manera masiva. Antiguamente, la lectura la hacíamos a través de la naturaleza, de lo que observamos. Entonces, la observación es un elemento importante para descubrir fenómenos, sucesos, estructuras, ¿sí? Opiniones, cómo organizar una idea, un conocimiento. Siempre lo hacemos a través de la observación. Entonces, el que observa hace un mejor proceso de análisis. Entonces, ese descubrir lo hacemos a través de la práctica. Antiguamente, pues la observación, la vista, ese sentido importantísimo, se desarrollaba, ¿no? Y pues, como vemos, pues la escritura, el hombre aparece y pasan muchísimos años para que llegue a la escritura. Imagínense todo lo que ha pasado para llegar a la tecnología. Y la tecnología siempre ha existido, pero en cada uno de los tiempos en que hemos vivido, siempre ha desarrollado la tecnología. Y esa observación nos ha llevado a ese proceso de descubrir cosas nuevas. Y ese proceso es lo que yo quiero que ustedes hoy lo hagan y conozcan y que se les vaya en su corazón y en su forma. Si están acá es porque están interesados en aprender hoy algo, ¿sí? Entonces, ese interés hoy por escribir es lo que los tiene hoy acá ustedes, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de temas, de cositas ahí que yo les traigo, pero en sí es el proceso y los conocimientos que ustedes tienen ya a lo largo de la vida, desde que nacemos, ¿cierto? Desarrollamos unas competencias y esa primera competencia tan importante que la adquirimos desde el vientre materno, que es la escucha. Entonces, cuando escuchamos allá a nuestros papás que nos hablan en la barriguita, nos acarician, ¿cierto? Nos hablan, ya estamos desarrollando esa habilidad, una habilidad que es importantísima tanto en el proceso de lectura como de escritura, ¿sí? Porque una persona que sabe escuchar llega a ese análisis y puede llevar rápidamente a organizar ideas. Entonces, esa primera habilidad la desarrollamos desde muy pequeños, desde el vientre materno, empezamos a desarrollar esa habilidad. Entonces, esas habilidades comunicativas que son escuchar, ¿cierto? Después de escuchar, empezamos a hablar, ¿sí? Después de hablar, empezamos con el proceso de lectura, ¿sí? Y de escritura, que se van haciendo como a la par, ¿sí? Porque llegamos a la escuela, nuestros primeros años, entonces nos empiezan a enseñar unos códigos lingüísticos y a la vez estamos aprendiendo a hablar y a escribir. Entonces, desde que nacemos, estamos adquiriendo esas 4 habilidades que las vamos desarrollando. Entonces, los que son papás, abuelos, que tienen niños pequeños, es importantísimo desarrollar en los niños el proceso de escucha, ¿sí? Entonces, leer cuentos a los niños desarrolla esa habilidad. Entonces, hacerles preguntas, ¿cierto? Hacerles preguntas para que vayan desarrollando la habilidad de escucha, ¿sí? Le hacemos preguntas, ya hay una comprensión lectora y ahí empiezan las otras habilidades
que él habla, que el niño hable, y ya después viene el proceso escritor, que ya es escribir, que ya estamos en los primeros años de escritura, pero si lo desarrollamos desde los bebés, los niños van a desarrollar y van a tener un buen proceso. Entonces, cuando se estimula a los niños desde esas edades, pues podemos llegar a tener buenos escritores. Entonces, yo pienso que muchos de estos escritores que hemos tenido es porque desde muy pequeños le han desarrollado esas 4 habilidades, ¿sí? Desde muy pequeños, pero que nunca es tarde para aprender, ¿cierto? Nunca es tarde para aprender y si ya tenemos conocimiento, pues vamos a desarrollarlo. Bueno, entonces este era como el título que tenemos para el día de hoy. Entonces, vamos a desarrollar unos objetivos, te veré en el encuentro de hoy. Entonces, ¿qué vamos a...? Me está dejando... Listo. Entonces, el primer ¿qué? Objetivo del encuentro es reconocer la importancia de la escritura como medio de expresión. Entonces, ¿por qué como medio de expresión? Porque siempre vamos a buscar de tener como una comunicación con alguien, ¿sí? Y desde niños siempre me voy a la parte de la niñez, porque soy docente ahorita estoy enseñándole a niños y he enseñado muchos años en primaria. Y los niños se expresan. Ellos le hacen a uno cartas y esas cartas tienen pocas letras. Y esas letras, esas imágenes que ellos nos muestran, ¿sí? Nos expresan muchas cosas. A veces descubrimos cosas muy agradables, pero también descubrimos cosas muy tristes en los niños. Entonces, la expresión es esa primera forma de comunicarnos, ¿sí? Escribimos a partir de imágenes, ¿sí? Esas imágenes eh, expresan las emociones que los niños sienten. Entonces, cuando ya estamos en la etapa ya de adolescencia, nos gusta escribir nuestros diarios, ¿cierto? Tenemos diarios y esos diarios sacamos nuestras emociones, ¿cierto? Las sacamos allí, las escribimos. Entonces, ese es un buen ejercicio para empezar a escribir lo que sentimos. Nos lleva a meditar, a reflexionar. Cuando volvemos a coger nuestro diario, hacemos una reflexión y ese es un buen proceso porque reflexionamos de cómo lo escribimos y si yo diga, ay, bueno, ya han pasado varios años, yo cojo mi diario y decía, no, pero mire, qué oso, escribí esta palabra con esta y no se escribía así. Pero no importa, en ese momento lo importante es sacar los sentimientos que tenemos, ¿sí? Y ya viene después el proceso, si lo hicimos bien, lo hicimos mal, y empezamos a reflexionar y a corregir, que se puede hacer en lapsos muy cortos o en lapsos pues muy largos de tiempo, y así lo han hecho muchos. Bueno, entonces ese segundo objetivo, número, es identificar las características de la escritura académica y algunas estrategias para la producción textual. Entonces, como ya algunos estudian acá en la UNAD, entonces tenemos esa producción textual de la que nos piden, ¿cierto? Nos solicitan en cada uno de los cursos académicos, tenemos que producir, entregar unos productos en cada una de las entregas. Ya nos piden un ensayo, que esa tiene una estructura académica. Si es un texto narrativo, que tiene otra estructura, ¿sí? Otra forma de presentar un documento o un producto académico. Entonces, hay que empezar a diferenciar. Entonces, ¿qué me están pidiendo y cómo es la estructura que me piden? Para reconocer si estoy entregando, ¿sí? Entonces, empiezo a distinguir las diferentes tipologías textuales y empiezo a trabajar sobre ello
para entregar un buen producto. Bueno, y ya este último es, entonces yo lo que quiero es que ustedes, ustedes puedan fomentar la escritura, no solo como una actividad académica, sino como una que sea satisfactoria para ustedes, que logren escribir y que ustedes se sientan, dice, sentirse completo en su proceso. Entonces, ya sea una entrega, es decir, yo logré hacer esto por mi propia cuenta, no tuve que tener ayuda, ¿cierto? De otras personas que me hicieran mi trabajo, no busqué recursos de copia y pegue, ¿sí? Sino que pude lograr a través de mi experiencia, de lo que he adquirido en el curso y, ¿por qué no?, de la estructura, porque a veces hay cursos que le entregan a uno los formatos y dice, bueno, esto hay que hacerlo de la siguiente manera y sigo las instrucciones que me indican para entregar la actividad. Entonces dice, no, yo logré hacer esta entrega, me siento contenta. No tuve de copiar o traer a alguien que me haga mi trabajo, ¿sí? Sino que soy muy autónomo, consulto, para eso está la web, y que hay infinidad de información para poder organizar un texto académico. ¿Ya? Entonces lo vamos a vivir en el momento inicial, que es el momento de presaberes y ejercicios de motivación. Segundo momento es el momento de socialización de conceptos y ejercicios prácticos. Y ya tenemos el momento final, que es el de aclaración de dudas y la evaluación, si podemos decir una evaluación o una reflexión frente al proceso del día de hoy, o si de pronto la niña de la biblioteca tiene algún formulario frente al proceso y que ustedes evalúen si les gustó o no les gustó, qué podrían mejorar, qué se podría hacer. ¿Listo? No es como una evaluación que yo les vaya a evaluar, no, porque esto es más de interactuar y de conocer su experiencia y de yo contarles también mi experiencia. Bueno, entonces vamos con ese primer momento. Vamos a buscar a cualquier proceso que vayamos a hacer. Ya tenemos unos presaberes, ¿cierto? A lo largo de la vida hemos adquirido conocimientos y en ese proceso de escritura. Entonces, para esos presaberes, y quiero que ahorita me participen, que escucharlos, no darles miedo, participar y contar su experiencia. ¿Sí? Vamos con la primera actividad. Dice, ¿te gusta escribir? ¿Y tú por qué escribes? ¿Y para qué escribes? Entonces, ¿quién nos puede ayudar con estas preguntas? ¿Quién quiere participar? A ver, no me dejen hablando sola. Quiero escucharlos. A ver, ¿quién se anima? Entrar a cachada, ¿quién dicho? No. ¿Quién dijo yo? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Alison. Ah, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Con Muy quién bien, hablo? muchas gracias. Marta. Buenas Hola. noches. Ay, buenas noches. Bueno, démosle la primera palabra a la persona que ingresó. Espere que se me saltó la presentación porque me moví. No, me salté toda. Estamos aquí. Bueno, escuchamos a Marla y después a la otra chica. Vale, sí, bueno, la primera pregunta es, ¿te gusta escribir? Pues sí, sí me gusta escribir, eh, pero pues digamos, como pensamientos, así, cosas como muy corticas, como cuando quiero desahogarme, me gusta escribir. Sí, Bueno, eso sería también el por qué escribo, ¿cierto? Que es, sí, un modo que siento como desahogarme, de sacar todo lo que tengo, entonces me parece un buen método
para desahogarme. ¿Para quién escribo? No, pues es curioso, pero escribo para mí, me gusta después. Digamos que de pronto he tenido un mal día, escribo y después leería, ay, pero ¿por qué me sentí así si todo no fue tan malo? O sea, hacer como una retroalimentación de esa lectura después de un tiempo. Me parece muy chévere, a mí me funciona y sí, de verdad que sí me sirve como método para desahogarme. Gracias. Muy bien. Entonces ella toca un punto importante que son ahí la parte emocional, ¿cierto? Entonces, cuando utilizamos la parte emocional para escribir, entonces nos lleva a un proceso de autorreflexión. Entonces ella misma se evaluó. Dice, ay, pero no, todo no fue tan malo. Y ahora las redes, la gente escribe y uno reconoce, uno identifica, y, ay, esta persona puede estar pasando por esto. Esta persona está pasando por un momento difícil, porque las redes nos permiten leer lo que los demás sienten. ¿M? Y podemos, bueno, a veces se puede ayudar, comentarle, ay, venga, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Sí? Entonces, el ejercicio de la escritura ayuda bastante a la parte emocional. Muy buen ejercicio. Qué bueno. ¿Quién otra persona nos puede compartir también su experiencia? La otra chica que habló, Hola, disculpen. ¿con quién habló? Alison. Hola Alice, ¿cómo está? Cuéntenos, Bien, sí, Alison. señora. Pues a mí, yo escribo, a mí me gusta escribir. Yo escribo así por temas de diversión o por para desaburrirme, mejor dicho. Pues, y también escribo, pues, para mí, pues, no, yo cada vez que escribo algo, yo le, yo le echo otra releída y me pongo a reflexionar sobre eso. Bien, entonces ella nombró un aspecto importante que lo habla Daniel Casani, releer el escrito, ¿cierto? Nosotros cuando hacemos el proceso de escribir, toca releer si queremos mostrar nuestro texto. Entonces, porque a veces si lo escribimos para nosotros mismos, pues no hay problema, ¿cierto? Pero si lo vamos a escribir y lo vamos a mostrar, entonces puede haber muchas críticas, ¿sí? Pero entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces ahí entra el aspecto de la ortografía, la forma, la coherencia, la cohesión del texto, ¿sí? Hay que empezar a reconocer todas esas cositas para que el texto se vea bonito, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa que se vaya a hacer, siempre hay que seguir unos parámetros y unas estructuras para tener un buen producto. Y un texto es un producto que se puede mostrar, que se puede hasta vender, como son los textos narrativos, eh, digamos, se puede mostrar un ensayo, ¿m? Y todo eso se puede trabajar de manera bien estructurada que se puede vender un producto. Y el escrito también se puede comercializar, muestra nuestra experiencia de poder escribir y es arriesgarnos, no darnos miedo, no siempre decir, no, es que yo no sé, no, yo puedo y yo lo debo escribir y mostrarlo y que otras personas me lo lean sin que tener, bueno, ha pasado ocasiones de que la gente se roba sus ideas, ¿no? Pero entonces hay que saber mostrar y a quién mostrárselas para que las ideas no sean plagiadas o robadas y que otros se queden con los créditos de su trabajo. Pero sí somos conscientes de que yo empiezo a tener una estructura y una forma de escribir que me puede llevar a grandes cosas y a mostrarlas. Y por qué no, a reflexionar a otras, que lleven a reflexionar a otras personas de su mismo texto, ¿m? A mostrar
lo que sentimos, lo que hacemos, ¿sí? Entonces, a ser críticos también de una temática. Entonces, ahí podemos trabajar mucho en eso y no darnos miedo. Siempre apoyarnos en la persona que tengamos más cercana y que diga, ay, mire, este profe me puede ayudar con esto si estoy siguiendo una buena pauta. Y la universidad le ofrece muchas estrategias para seguir esas pautas o esas recomendaciones. Y también a nivel nacional se ofrecen, por ejemplo, yo he participado como evaluadora del concurso nacional de escritura, que se sale eso es a nivel nacional, el concurso de cuento, ¿no? Y allí pues nos enseñan a nosotros a evaluar ensayos y cuentos y uno ve una cantidad de informes y muy bonitos. Uno dice, mire todo lo que la gente logra hacer, ¿sí? Logra hacer y es arriesgarse a enviar sus documentos, sus actividades, a participar. Entonces es mostrarse. Y la UNA también ofrece tanto los semilleros de investigación como la actividad de biblioteca, como las actividades de las escuelas ofrecen para presentarse en ponencia y todo eso. Todo eso viene con procesos de investigación, de escritura, de lectura. Entonces, ahí tenemos una gran cantidad de oferta para participar y siempre apoyado pues con los tutores de cada unidad, ¿no? Las unidades son pues la biblioteca, las escuelas de educación, cada una de sus escuelas, los semilleros de investigación, bueno, y cada uno de lo que tenga como su enfoque para apoyar esos procesos de escritura. Entonces, muchas gracias a las dos participantes que nos apoyaron. Entonces, ellas enfatizaron mucho lo que era la parte emocional, que es un ejercicio bueno para iniciar, ¿sí? Para iniciar ese proceso. Entonces, cuando estamos en el bachillerato, esa es una estrategia que yo uso, que he usado mucho para motivar a los estudiantes a que escriban lo que sienten, a que escriban lo que viven en casa, ¿sí? Y a veces uno se lleva oh, sorpresa, por el momento que está pasando el estudiante tan difícil. Entonces ya uno empieza a entender ciertos comportamientos o ciertas actitudes que toman en el aula. Uno dice, mire, no conocía esto. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando un estudiante le está contando como su vida íntima a través de un escrito, porque saca todos sus sentimientos, sus emociones, sus miedos, sus tristezas allí. Entonces uno tiene que tener como un tacto y ser también como un psicólogo para ellos y por qué no orientarlo hacia la parte de psicología cuando toca y por qué no llevarlo a otras instancias si ya uno encuentra abuso sexual, violaciones, ¿sí? Todo eso, maltrato físico. Entonces ahí empieza a salir muchas arandelas a partir de las emociones que las personas sienten. ¿No? Que una persona diga me quiero matar, me siento triste por ciertas cosas, entonces algo está pasando. Y esos ejercicios en el aula son muy bonitos para ayudar a los estudiantes. Entonces, si alguno de ustedes es docente, entonces los invito que se vayan por esa línea emocional, ¿sí? Y cuando somos padres, darle ese diario a su hijo o hija para que ellos puedan sacar todo eso, que en algún momento ellos le abren la puerta a uno y uno puede poder leerles su diario, ¿no? Entonces ya uno busca la estrategia de mamá o de papá, cómo leerle su diario sin que ellos sepan, ¿sí? Porque a veces su diario es personal, ¿no? Y entonces hay que tener tacto también, que el niño o la joven no sienta que le han leído, porque es algo íntimo. Pero entonces el papá tiene que ser muy sutil para saberle llegar y ganarse la confianza para que le cuente o lo que está pasando. A veces uno ve cosas en los colegios que le pueden estar pasando y a veces no tenemos la confianza con nuestros hijos. Entonces todo eso aparece en un diario personal, ¿no?
porque ya después vamos a hablar del diario de campo como tal. Bueno, continuamos con esta primera parte. Entonces, ya para entrar como una actividad, ¿sí? Acá ya les muevo esto. Entonces, aquí vamos con los presaber. Entonces, vamos a utilizar la observación. Entonces, ¿quién me quiere participar? Observen la imagen y mire qué diferencias pueden encontrar. Las pueden escribir en el chat o pueden ahorita. Entonces, vamos a dar unos segundos para que observen y miren y me compartan. Ya puede ser por el chat o puede ser de forma hablada. A ver. Entonces, observen cuál diferencia tiene una imagen a otra. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién quiere participar? ¿O quién quiere escribir en el chat para que la niña de la biblioteca nos ayude con la lectura? ¿Qué diferencias? A ver, Bueno, Adriana dice que la sonrisa. muy bien, sí. ¿Quién más? Esa es una. ¿No más? ¿No encontraron más? Que la forma del ojo de Batman es el tamaño es Sí, diferente. sí, muy bien. Otra. A ver, ¿cuál otra? ¿No más? Em, Marta dice que la oreja, Muy bien. Otra. ¿Hay más? que el dedo también. El dedo, muy bien. Hay otra. Hay otras dos, a ver. Fanny dice que arriba hay 5 picos y la otra 4. Abajo a la Bien. izquierda se ven unos cuadros. Sí, los cuadros están unos más anchos que otros. Muy bien. Queda pendiente una, a ver. Pueden haber más, pero a ver, otra y ya. ¿No más? ¿No encontraron más? Bueno, entonces aquí sería la parte de la parte azul de mi cursor, ¿verdad? Entonces aquí, en esta parte de lo azul de la orejita bajando, no tiene la misma simetría. Entonces, vemos una línea acá, se pierde la simetría, ¿sí? Acá hay una línea más prolongada que aquí en el otra, ¿sí? Bueno, entonces ese proceso es el que debemos usar siempre cuando vamos a hacer el proceso de lectura. Entonces, hay que observar y hay que hacer ejercicios de esto. Cambiar una palabra puede cambiar el sentido, todo el sentido comunicativo. Una palabra puede cambiarlo. Entonces hay que ser muy observador porque a veces hacemos lectura muy rápida y estamos malinterpretando. O vemos palabras que cambian una palabra, ¿cierto? Por otra y las podemos confundir, ¿cierto? Entonces ahí viene el proceso de observar, de revisar. Hay que hacer el proceso tanto de escritura como de lectura, el revisar continuamente qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y revisar. Eso es un proceso continuo y cíclico. Va siendo como el circulito a la vez. Vamos escribiendo y vamos interpretando, analizando cómo llevo mi escrito o qué estoy leyendo, si lo estoy entendiendo, hacer como ese análisis, ¿cierto? Ese es un ejercicio solamente visual, que lectura de imagen,
a partir de encontrar unas diferencias. Así nos puede suceder con un texto. Nos pueden poner cascaritas y a veces fallamos en esos procesos. Entonces ahí es de concentración, de analizar y de observar muy bien. Vamos a ver si me pasa la imagen. Bueno, entonces revisar lo que les está, significa ver con detenimiento el texto en cuestión para posteriormente procesar a su corrección. Se trata de observar cuidadosamente los detalles, evidentes o no, que generan problemas al lector o que no permiten el entendimiento de lo que el autor quiso decir. ¿Sí? Entonces, si la persona lee, dice, tengo problemas de lectura, ¿será que yo no tengo un análisis, o es que el lector no se hizo entender? Porque pueden suceder las dos cosas, que el que escribe no lo hace muy bien y no logra llevar el mensaje al receptor de manera adecuada. Entonces, esos procesos, que esos son estos verbos que tenemos ahí, esas acciones que utilizamos, hay que desarrollarlas, tanto la observación como en el análisis, es ir como al detalle, cositas así, hacen que se nos despierte más esa forma, ya sea de leer o de escribir. Entonces vamos a ver con estos ejercicios prácticos. ¿Alguien sabe qué es el referente en el texto? El referente. ¿Mm? ¿Nadie sabe? Entonces entendemos que el referente es, algunos dicen que es el tema, y no, el tema no es el referente. Entonces vamos a buscar un tema, buscamos el tema general, pero ese referente se puede llevar por párrafos, por capítulos, ¿sí? El referente es como esos, se va como más a los subtemas, a ese párrafo en que me quiero centrar en una temática, ¿sí? Entonces ahí buscamos un tema muy global, pero tenemos que ser más específicos cuando vamos a ir allí a centrarnos en los párrafos que vamos a escribir. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces, ese referente se trabaja la modalización discursiva, que tenemos dos tipos, de exposición de hechos y de manifestación de opinión. Entonces, de exposición de hechos tenemos que ser muy objetivos, ¿cierto? Tenemos que hablar de unos hechos y de unos datos. Entonces, cuando hacemos objetivos es porque yo estoy viendo una realidad y la estoy contando como la veo, sin tener mi punto de vista. No puedo dar mi punto de vista. Eso lo hacen los periodistas. Ellos utilizan ese referente y son muy para ellos, ¿sí? Esa exposición de hechos, ¿sí? Ellos se centran en esa modalización discursiva, en la exposición de hechos. Y ahí tenemos la otra, que es la manifestación de opinión, ¿sí? Esa opinión puede ser muy subjetiva, como hablaban ahorita las dos personas que nos compartieron sus ideas, ellas son muy subjetivas. Cuando hablamos de la parte emocional, estoy poniéndome mis sentimientos, ¿sí? Soy subjetivo, muestro lo que siento, pongo mi punto de vista, expreso mis sentimientos, mis opiniones. ¿Sí? Ahí ya es la parte más, puede ser la parte más narrativa. ¿Sí? Y la otra puede ser más la parte de hechos, ¿sí? De contar hechos reales, lo que está pasando. Porque yo no puedo a nivel personal de ir a dar una noticia y poner mi parte, decir mi opinión, porque no estoy haciendo bien mi trabajo, ¿sí? Entonces, hay que tener ahí como esos puntos de equilibrio. ¿Para dónde cojo? Si me voy por la exposición de hechos,
o me voy por la manifestación de opinión, mi opinión personal, ¿sí? Que en un periódico puede haber el de los dos, hay de los dos tipos en un periódico. Entonces vamos a ver este modalización. ¿Ustedes creen que se trata de exposición de hechos o manifestación de opinión? Entonces quiero escucharlos frente al texto que les estoy mostrando. Pueden escribir en el chat, por favor. ¿Listo? A ver, ¿han escrito algo? No, por ahora no. ¿Nada todavía? A ver. No más cuando dice antisolemne e irónico, como es. ¿Nada todavía? Me devuelvo. Exposición de hechos o manifestación de opinión. ¿Es subjetivo o es objetivo? Ahí está la clave. Tenemos comillas, ¿cierto? Cuando hay comillas es lo que otra persona está diciendo. Dice, dijo al público, realmente la medalla que me gustaría recibir es saberme. Entonces, a ver, ¿nadie ha logrado? Alguien dice que manifestación de opinión. Manifestación de opinión. Se fue por esa. Vamos a ver. Ve, muy bien. Entonces ahí lo hizo muy bien. Entonces vamos con el segundo. Acá hay unos datos. Exposición de hechos o manifestación de opinión. Fanny Ya no dice que es posición de hechos. excelente, sí. Hay datos ahí. Entonces, cuando hay datos, fechas, entonces es porque son hechos. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos al texto narrativo, ¿sí? Este es un texto, ¿cierto? Que no se escribe de la misma forma que cuando vamos a escribir un texto argumentativo. Entonces, tiene una estructura que tiene un inicio, ¿cierto? Un nudo y un desenlace. Que si nos vamos digamos, para un texto narrativo, colocando la tipología de cuento, entonces el cuento tiene un inicio, un nudo, un desenlace, pero que ese inicio también tiene una estructura, y esa estructura se debe identificar en ese inicio. Ese inicio puede ser un solo párrafo o pueden ser todo un capítulo de un cuento, ¿sí? Dependiendo de quién lo escriba y cómo se escriba. Entonces, que ese inicio debe tener unos personajes, ¿cierto? Los personajes principales, que debe tener el lugar donde se va a desarrollar esa historia, el tiempo atmosférico, ¿sí? Si es un día asoleado, lluvioso, cómo es el tiempo, que lo describan, ¿cierto? El tiempo, el lugar, los personajes que son como los elementos más importantes. Ya después viene la estructura del nudo, que debe desarrollarse una problemática. Ahí es donde aparecen los villanos, ¿cierto? Los personajes principales. Y ya la parte final, pues el desarrollo de ese conflicto, cómo terminó esa historia. Siempre la solución al problema, si hubo solución, no.
Bueno, esa es como la estructura narrativa. Entonces ahora con los textos expositivos, siempre vamos a presentar datos, hechos, conceptos, ¿cierto? Secuencias descriptivas cuando utilizamos ese tipo de textos. Y ya tenemos la parte argumentativa, que es un poco más, compleja para trabajarla. Y como el que poco se utiliza en los colegios, que ya lo más lo utilizan ya es como el grado 10º y 11 y ya en la universidad. Y si no hacemos énfasis en esto, en las competencias allí en el grado 10º y 11, pues vamos a tener muchas falencias cuando entramos a la universidad, porque vienen muchos procesos allí y es cuando más se centra la universidad en este tipo de texto. Entonces, cuando más debemos trabajarlo, ¿cierto? Bueno, entonces para poder trabajar todo esto, hay que conocer las categorías gramaticales en la oración. Entonces, ya lo vamos a lo particular allí. Desde que empezamos a construir las oraciones, ¿cierto? Y después de una oración viene a formarse unos párrafos y después de unos párrafos un texto, ¿sí? Y tenemos la estructura. Entonces ese texto se va a dividir. ¿Por qué? Por capítulos, ¿cierto? O solamente por párrafos se va a quedar allí, que sería la microestructura del texto, cuando ya nos vamos allí, ¿sí? La micro, la macro y la superestructura. Vamos a trabajarlo. Entonces, esa superestructura del texto es todo lo externo, todo lo que conlleva a hacer ese tipo de texto que vamos a construir. Todo lo que me afecta, todas mis emociones, todo lo que me afecta, el tiempo en que vivo, ¿cierto? Porque todo esto nos lleva a analizar qué estaba sintiendo la persona que escribió aquello, por qué momento estaba pasando, qué ideología se estaba presentando, ¿cierto? En su vida actual. Entonces ahí esa es la parte de superestructura. Ya después viene la macro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a formar mi texto? ¿Sí? Entonces ahí el tipo de texto que voy a escoger, cómo lo voy a organizar, ¿sí? Y ya viene después la micro, que ya es las palabras que voy a utilizar para cada párrafo, cómo lo voy a llevar, cómo lo voy a organizar. Entonces, eso es como todo un entramaje y ahí es donde vienen todas esas categorías gramaticales, la oración, el verbo, para construir mi texto. Entonces, vienen las estructuras de las oraciones y viene una importante, la importancia de las propiedades del texto. Entonces, tenemos esas que es la cohesión, la coherencia y la adecuación. ¿Sí? Entonces, esa cohesión en un texto, pues hay diferentes mecanismos para trabajarla. Entonces, trabajamos la parte de recurrencia léxica, la recurrencia semántica, la recurrencia sintáctica y la recurrencia anafórica. Entonces, todo eso es para que como que ustedes lo tengan en cuenta, porque es que ya veo que el tiempo como que me está corriendo muy rápido y tengo que ir a coger la flota y me deja. Bueno, entonces tenemos todo eso para que lo analicen, ¿no? Entonces aquí viene que la recurrencia léxica, entonces empezamos la recurrencia semántica y me quiero centrar más que todo en esta. Entonces, cuando tengo mi texto, ¿sí? Tengo un texto para trabajarlo, entonces debo empezar por una situación comunicativa, por una propiedad del texto, por la parte paralingüística y para textos, las citas textuales si las tengo que llevar, si es un texto argumentativo, el tipo de formato y el sentido. Todas es como en forma cíclica. Puedo entonces empezar por mi formato.
Entonces me están diciendo, entonces me entregaron un formato y tengo que diligenciar mi formato, entonces puedo comenzar por ahí. Entonces debo darle sentido a ese formato, ¿cierto? No debo ser coherente con lo que me están solicitando. Si me están dando un formato para hacer un texto argumentativo, no puedo estar escribiendo un texto narrativo ni lírico. Debo darle ese sentido. Debo centrarme en la situación comunicativa como tal. Después, entonces vamos acá a empezar. Entonces, el sentido. Entonces, a través de esta imagen, ¿quién me puede decir qué los puede llevar a analizar ese sentido de esa imagen? A ver, ¿quién me aporta algo? El efecto. ¿Qué efecto produce esa imagen para ustedes? A ver. Entonces, el autor va a utilizar esta imagen para explicar algo, ¿cierto? Pero ese efecto, ¿cierto? Ese efecto que va a causar en ustedes le va a dar el sentido al texto. Entonces, solamente vamos a hacer lectura de imagen. ¿Qué sentido les da a ustedes esa imagen? ¿Qué logran ustedes? ¿Qué les logra llevar a ustedes no más con verla? Bueno, Edwin dice que decadencia humana. Bueno, muy bien. Fanny ¿Qué? dice que le produce el efecto de tristeza. Tristeza. ¿Qué más? Adriana dice que compasión. Compasión. Si desarrolláramos una temática, ¿qué título le podríamos dar? ¿Qué podríamos hablar? A ver. ¿Mm? ¿Alguien dijo algo? Por aquí dicen que desnutrición y abandono del gobierno. Bien, sí, muy bien. Se podría hablar de SIDA también, ¿cierto? ¿Mm? Fanny dice que pobreza absoluta. Pobreza, bien. ¿Sí ve? Entonces, esto es lo que hace una imagen, le da el sentido y le da como esa comprensión para que sea más completa la información. Muy bien. Entonces, vamos, ese es como el sentido, el que el autor le da al texto cuando escribimos. Entonces, yo traigo ciertos efectos que voy a utilizar de manera, no solamente la parte escrita, sino también la parte visual, que hace mucho compacta con lo que estoy escribiendo para que sea más entendible. Muy bien. Ahora vamos con la situación comunicativa. ¿Sí? Acá no tengo el efecto, no me quedó el efecto, pero bueno. Entonces, esa situación comunicativa. Entonces, cuando hablamos de esa situación comunicativa, estamos hablando de las competencias como tal, ¿cierto? Pero que esa competencia o esa situación comunicativa se utiliza tanto el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el referente. Entonces, siempre que vayamos a escribir, tenemos que pensar que vamos a interactuar o va a llegar el mensaje a otra persona. No solamente es cuando yo hablo que ahí se utiliza el emisor y el receptor. No, el escrito también. Y así sea una imagen, una pintura, alguien que haga arte, también ahí está el sentido de la situación comunicativa. Va a haber un emisor, un receptor, un mensaje, un código, un canal y un referente para llevar y que sea completo y que tenga como esa intención de llevar el mensaje y que sea entendible. ¿M? Entonces, pueda que yo eh, saque el libro, pero yo digo, ¿qué estarán pensando? Claro, porque la gente opina, la gente recomienda el libro, se hacen exposiciones, se hacen eventos frente al proceso escritor. Entonces, ahí hay una divulgación de información sobre ese impacto que nos lleva ese escrito. ¿Sí ve? Entonces, no solamente es escribir que se convierte en el emisor y el receptor es quien recibe. Entonces, ese impacto es que ese es el reflejo
de evaluarnos frente a ese proceso cuando escribimos, ¿no? Porque dirán, no, es que solamente el emisor es cuando la gente escucha y el otro responde y vuelve, y es como un proceso así. No, ese es como ese impacto también. Y ahora tenemos las propiedades del texto, que es la coherencia, la cohesión y la adecuación, ¿cierto? Entonces, vamos acá. Entonces, quería mostrarles esta. Esta es la parte paralingüística y la de la paratextos, que poco se nombra, pero que sí son importantes. Te dice, se denominan como paralingüístico los apoyos de carácter visual que sirven como una geografía del texto, que permiten identificar con mayor claridad un párrafo, una secuencia, la intención de un enunciado o palabras con recursos como el uso de cursivas, negritas, diversos tamaños de la fuente. Entonces, ya les voy a mostrar el ejemplo. En el caso de los paratextos, los recursos no verbales o visuales acompañan al texto para reforzar su sentido. Cuando aparecen en el texto ilustraciones, fotografía, cuadros estadísticos, dibujos, se considera que hay elementos de índole gráfica que de manera que expresan y refuerzan lo que dice el escrito. Entonces me voy a salir de acá tantico de la presentación, me voy a ubicar, a ver acá, que por aquí voy a bajarme, entonces aquí las tenemos, aquí. Entonces si podemos ver, acá están los paralingüísticos. Como vean ustedes en la imagen, ¿cierto? Miren cómo utilizan ahí en el texto. Entonces esto nos recrea. Mire, si ve que el UNESCO o esa O, mire cómo está de grande esa O. El tipo de los colores que utilizamos, la negrita que utilizamos. En la otra imagen podemos ver gráficos, figuras, el tipo de, también la textura de la hoja. Todo eso llama la atención, ¿sí? Las imágenes que utilizamos, ¿sí ve? Nos muestra la estructura, miren, hay diferentes. El color, los colores que utilizan, llama la atención. Entonces, unas son paralingüísticos y los otros son para textos, para que lo tengamos en cuenta cuando hacemos un escrito. Y en todo lo podemos usar, en todo tipo de texto, en las tipologías que queramos, podemos incluirlos. Dale como esa forma y para que sea más agradable, más bonita, más presentada y cumpliendo con la estructura que nos piden, ¿sí? Entonces, a veces en las presentaciones que hacemos de la UNAD utilizamos esto, las traen como esas cositas de más y decoramos nuestros textos, nuestras presentaciones que vamos a dar como un informe sobre algo, ¿no? Sobre una temática, utilizamos esto. Entonces, llamamos la atención con las imágenes, con lo que utilizamos. Pues ahora se está trabajando mucho en línea textos, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta y trabajen dentro de los cursos esto. Entonces, me devuelvo a la presentación, ya estamos. Entonces, ya quedó clara esta, ¿no? Entonces, después viene, vamos a agrandarla acá. Entonces, vienen los formatos. Entonces, los formatos más utilizados, pues son el artículo, cuando utilizamos, vamos a hacer un artículo científico, pues siempre estamos orientados con alguien, pues que yo no voy a hacer un artículo por hacer, sino siempre vamos a tener una guía. ¿Una guía quién es? Nuestro tutor, nuestro asesor de trabajo de grado, o nuestro docente investigador, o nuestro líder de semillero, que nos da unas pautas a seguir. Siempre vamos a tener el apoyo en la universidad de alguien si vamos a utilizar un artículo. Y ese artículo puede ser un artículo científico y vamos a tener la estructura y la guía de cómo se hace. Y a veces nos dan las pautas, nos dan herramientas, textos, nos dan conferencias, nos dan talleres para poder hacer como ese trabajo bien audio y trabajadito y bien bonito para que nos quede, ¿cierto? Y que cumpla con las condiciones y no sean rechazados. El ensayo,
que se trabaja mucho. La monografía o los trabajos investigativos que hacemos cuando nos vamos a, a graduar, te utilizamos el informe de investigación, la bitácora, las fichas de trabajo, la reseña y el diario de campo, ¿sí? Entonces, esos son los formatos que se utilizan o esos formatos de prácticas que utilizamos también, que llevan una estructura y una forma de entregar, ¿sí? Que si no tiene la estructura, pues van a ser rechazados y no los van a hacer devolver. Una simple carta también lleva una estructura, ¿cierto? Se organiza. ¿Mm? Un memorando en una empresa lleva una estructura, tiene una intención comunicativa, siempre va a tener una... Entonces, la tipología que vayamos a utilizar, la estructura, debe ser organizada, ser consciente de que lo que me están pidiendo, y si no desconozco, pues pregunto o indago, pues para eso somos, esa universidad hace mucho énfasis en la autonomía, ¿cierto? De buscar en la web, de informarme, que la información está, toca es buscarla, encontrarla, ¿sí? Listo, y ya estamos como en el momento final. Si alguno tiene preguntas por hacerme, y dejamos acá cerrando con las referencias bibliográficas, el apoyo que, que tuve para poder desarrollar la presentación y poderme hoy dirigir a ustedes en esta bibliocharla corta. Espero que les haya gustado y que sigan participando y que inviten a otros. Bueno, entonces los escucho para poder cerrar hoy el encuentro. ¿Alguien quiere decir algo? A ver, no me dejen sola. Suri dice que muchas gracias. Bien. ¿Bien más? Ya pasaron la asistencia, ¿verdad? Sí, profesora, pues aquí la verdad se envía un registro de formulario que maneja la biblioteca. Sí, lo pasa ahí, ¿cierto? Y queda el registro. Bueno, entonces agradecer a todos por haber participado. Espero que les haya gustado y que pongan en práctica cualquier cosa que se les haya quedado en el día de hoy. Algo se les tuvo que haber quedado. Bueno, apreciados Gracias. estudiantes, los dejo. Muchas gracias por la invitación. Estaremos en un próximo encuentro acompañándolos. Les deseo una feliz noche. Me retiro porque me deja la flota. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber asistido. Un Yo, abrazo. yo por lo menos aprendí mucho y sobre todo ahorita que estoy en la universidad que nos colocan muchos textos, sobre todo argumentativo, algo que nunca vi en el colegio. Sí me gustan mucho esta clase de clases. Muchas gracias. Ah, qué bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, muchas gracias a la capacitadora Bárbara por esta excelente sesión. Espero que haya sido satisfactorio para cada uno de ustedes. También les recuerdo que diligencia en el registro de asistencia, ya que es muy importante. No siendo más, pues damos por finalizado esta sesión. Feliz noche.